Bienvenidos al programa Una Educación Diferente. Mi nombre es José María Corominas. Hoy vamos a tratar el tema de Dios y la familia. Ahora regresamos. Bienvenidos nuevamente al último programa de la serie Una Educación Diferente. Hoy vamos a hablar de Dios y la familia. Para ello contamos, como siempre, con un panel de expertos. Vamos a pasar a presentarlos. Cristina Olivieri, presidenta del Instituto de Estudios de la Educación en Argentina, con 2 hijos. Bienvenida. Gracias. Ana Salas, directora de orientación del Colegio Iribó de Costa Rica y máster en Educación Familiar, también con 2 hijos. Bienvenida. Y Conchita Albistur, de España, máster en Educación Familiar y madre de 2 hijos, las 3 con 2 hijos. Muy bien, empecemos con Cristina. ¿Qué debemos entender por educar en el amor a Dios? ¿Es lo mismo que educar en la fe? La educación en el amor a Dios es un concepto mucho más amplio que abarca la educación en la fe. Educar en la fe es transmitirle a nuestros hijos las creencias de nuestra religión, que están maravillosamente resumidas en el credo. Además, los mandamientos, que son esa forma de vida en coherencia con lo que debemos creer, y lógicamente las ayudas que tenemos para vivir en coherencia, que son los 7 sacramentos y la oración. El amor a Dios, educar en el amor a Dios, me parece que además de incluir todo esto, incluye el fomentar en nuestros hijos ese trato íntimo, ese trato cercano, descubrirlo como alguien que los ama incondicionalmente, que es su padre, que es su amigo con mayúsculas, que siempre va a estar a su lado. Muy bien. Conchita, ¿qué consejos nos das para vivir bien la vida de fe en familia? Pues mira, más que consejos me gustaría hacer unas reflexiones con el público que nos esté escuchando, entre todos. La primera de todas sería, cuando una persona entra a nuestra casa, la pasamos a la sala, al cuarto de estar, ¿se puede dar cuenta de que nosotros somos católicos? ¿A qué forma tendría para darse cuenta? Tenemos en nuestra sala una imagen de Jesús, una imagen de la Virgen, que se note que allí tenemos un trato con Él. Tenemos en las habitaciones de los hijos imágenes de la Virgen. Somos una familia que cuando nos levantamos rezamos con los hijos, ofrecemos nuestro día a Dios, y que cuando nos acostamos le damos gracias y rezamos también con ellos. Bendecimos la mesa cada vez que vamos a comer. Rezamos habitualmente por las cosas que nos pasan, pues por el examen del hijo, pues por las preocupaciones del trabajo del padre o de la madre, por la salud, por el abuelo, por la abuela, por el cumpleaños del primo, ¿no? Luego, ¿rezamos el rosario en familia? Podría ser otra pregunta que nos hiciéramos, y avanzando más, podría decir, cuando salimos a la calle, pasamos por una iglesia, entramos a saludar a Jesús sacramentado, hacemos oración, rezamos el Ángelus, que yo creo que es una oración extendida en todo el mundo, y bueno, podría seguir más cosas, ¿no? La verdad es que ahora me doy cuenta de que da una retahíla muy grande de cosas, y que alguien nos puede estar oyendo y diciendo, yo es que de todas esas solo hago 2, no importa. Si hago 2, pero quiero crecer en mi amor a Dios, voy a proponerme hacer otra. O sea, si yo solo rezo por la mañana y por la noche, ¿por qué no empezar a rezar las comidas? Si ya cuando hecho costumbre o hemos hecho costumbre en nuestra familia rezar por la mañana, por la noche y en las comidas, vamos a subir un escalón más. Nos proponemos rezar, por ejemplo, el rosario los sábados, que es Día de la Virgen,
Bueno, y así te podría seguir a más, pero yo creo que también una cosa que me gustaría dejar es que lo que importa no es cuántas cosas hacemos, que sí, que son importantes porque mantienen la presencia de Dios constante, ¿no? Pero sino cuánto amor ponemos en las cosas que hacemos, o sea, no quedarnos solo con el cuánto, sino también con el cómo. Tú has mencionado algo al final que creo que de alguna manera hace un resumen, que es la presencia de Dios. Todos son pequeños detalles que nos ayudan a reconocernos hijos de Dios en todo momento y tener esa presencia de Dios, ¿no? Cristina, ¿qué ejemplos de acciones concretas podemos hacer con nuestros hijos para ayudarles a vivir bien la vida de fe? ¿Nos puedes decir, hablemos desde que nacen hasta que hacen la primera comunión? José María, ser cristianos significa creer en Dios, significa esperarlo todo de Él, significa amarlo con todo nuestro corazón y por Él a los demás. Entonces, en este campo, los padres podemos hacer muchísimo y desde que nuestros hijos nacen, es más, desde antes de nacer, leí hace muy poco algo que me encantó, y es que un niño en el vientre de su madre, el primer contacto que tiene con el amor de Dios son los latidos del corazón de su madre. Entonces, en la medida que un ser humano nace en ese estado que le falta por formarse, uno les puede abrir este panorama maravilloso. Por ejemplo, cuando un niño aprende a tirarle un beso a su padre, ya puede tirárselo a una imagen de la Virgen. Además, la maternidad de la Virgen la entienden y la aceptan con una increíble naturalidad, valga la redundancia, porque lo están viendo a la maternidad con su madre. Más adelante, con las primeras palabras, se le pueden empezar a enseñar esas jaculatorias que dejan una impronta para toda la vida. Y tú como adulto y yo como adulta, seguramente que en un momento de necesidad te vienen esas primeras jaculatorias que seguramente te enseñó tu madre. La presencia del ángel de la guarda, que los acompaña, que está siempre con ellos, ponerle un nombre al ángel de la guarda para que sea su amigo desde el principio de la vida. Ya más adelante, a los 4 años, pueden recitar oraciones, pueden bendecir la mesa, como comentaba recién Conchita, nos pueden acompañar a la Santa Misa, explicándoles el misterio maravilloso que se produce ahí en el altar. Y ya acercándonos al uso de razón, ya la formación de la conciencia, pero cuidando que sea con un sentido muy positivo. Dios es nuestro Padre, nos quiere y nos va a dar todas las oportunidades que necesitemos para ir al cielo. Y obviamente ya la preparación más intensiva de la primera comunión. Es importante que los padres sepan, que nos están escuchando, que la vida espiritual de alguna manera es para cada uno concretamente, como a Benedicto XVI cuando le preguntaba un periodista ¿cuántas maneras hay para llegar al cielo? Y su contestación es tantas como seres humanos existen. Yo creo que la vida espiritual, yo creo que alguno tiene que establecerla de alguna manera que se ajuste, como un guante que se ajusta a tu mano, a la medida, ¿no? Exactamente. Ana, ¿nos puedes tú de alguna manera seguir con lo que estaba comentando Cristina, pero a partir de los 10 años? Claro, si me lo permites, Cristina, me quedo con la misma familia que tienes y los mismos niños. Evidentemente estos padres han aprovechado todos los periodos sensitivos, han puesto desde que están muy pequeños esa cantidad de cariño a la Virgen y a Jesús, y cuando ya tenemos los niños con 10 y 2 años, después de la primera comunión, pues nos queda esa amistad que habían puesto estos padres, fortalecerla, hacerla duradera, que eso es lo importante, para que les quede para toda la vida. Lo que hemos puesto de pequeños, en esta edad lo fortalezco. Y es muy importante además tirar un poquito más allá, un escalón, subirlo. Por ejemplo, y los niños entienden perfectamente que podemos tener un director espiritual, que nos entrenamos en la vida pues para tener una buena condición física, buena salud, etcétera. Y que en la vida espiritual necesitamos de un entrenador también, ese que nos dice, nos da la medida, el momento apropiado, etcétera. Entonces, los animamos a que tomen una dirección espiritual,
los animamos a reforzar el tema de la misa. A esta edad la misa se vuelve un poco aburrida, tediosa, pues vale la pena que con el ejemplo de los padres los animemos a que conozcan las partes de la misa, etc. Luego, siempre con el ejemplo de los padres, el examen de conciencia. Yo creo que al final del día todos, pequeños y grandes, necesitamos hacer un recuento de lo que hemos hecho. Y para los niños es tan sencillo, en 3 minutitos es pensar qué hice bien, qué hice mal, y tener un propósito para el día siguiente, porque si no lo tenemos, difícilmente lo podemos concretar. Y ahí, por ejemplo, podemos ir fortaleciendo en esa edad todo lo que hemos enseñado de pequeños. Culminar el día con un examen de conciencia, qué importante, ¿eh? Además, los niños captan con una gran rapidez que nos asombra esa capacidad para agradecer, para pedir perdón y para pedir ayuda, que es el fin de la oración. Yo te pediría, Conchita, antes de entrar en el intermedio, si nos puedes comentar a qué edad podemos enseñar a nuestros hijos a hacer oración. ¿Cuándo empezamos? Bueno, yo te haría otra pregunta. Los padres, estamos hablando de padres que ya hacen oración, porque lo primero es el ejemplo para enseñar a los hijos, ¿no? Vamos a suponer que sí, que estamos hablando de padres que hacen oración. Pues desde que los niños son pequeños es muy fácil enseñarles a hacer oración porque no se necesita gran tiempo. Lo que se necesita es enseñarle unos pequeños pasos que les guíen para hacer oración. Primer paso, decirle a Dios que le quieres. A un niño pequeño lo hace en un segundo. Jesús, te quiero. ¿No? Luego, darle gracias por todo lo que nos ha dado, por todas las cosas que tenemos, hasta por el balón que me han regalado ayer, ¿no? Pedirle cosas. Pedirle, pues, me voy a examinar de matemáticas, ayúdame a hacer bien el examen, a que me salga bien, a que me pregunten lo que sé. O pedirle otras cosas, pedirle por sí mismo, pedirle por los demás, etc. Luego, comentarle lo que voy a hacer, tu vida, hablar de tu vida con Jesús, porque Jesús es un amigo tuyo. Pues mira, hoy me voy a ir a andar en bicicleta, Tenemos que cortar, si puedes hacer un pequeño resumen. Bueno, ya. Pues un pequeño resumen es que todas estas pequeñas cosas se pueden empezar desde que los niños son muy pequeños. Desde que un niño tiene 4 años, puedes hacer este esquema perfectamente bien. Lo interesante de todo esto es que los padres enseñan a hacer oración a los hijos, pero al final ellos son los que acaban aprendiendo a hacer bien oración. Bien oración. Bueno, ahora volvemos. Muchas gracias. Espérenos. Bienvenidos nuevamente a nuestro último programa de la serie Una educación diferente. Seguimos hablando de Dios y la familia. Por ello se nos ha incorporado para hacer un cierre y final del capítulo Fernando Corominas. Muchas gracias por estar con nosotros. Le hago la primera pregunta. ¿Cómo debemos enfrentarnos al dolor? El dolor. A muchos padres les asusta hablar del dolor a los hijos. Parece que tienen que privarse lo que no sufran, que no tengan ningún dolor. Cuando esto es un grave error, porque el dolor y la alegría están muy unidos al ser humano. Y no podemos perder la oportunidad de aprovechar el dolor para ofrecerlo en alegría, convertirlo en alegría. Claro, el pensar que un niño pequeño no sufre, vamos, está sufriendo casi desde que nace. En el momento que un niño llora, está sufriendo. En el momento que va al colegio y se meten con él, está sufriendo. En el momento que su madre le castiga, está sufriendo. En el momento que alguien le toma el pelo, está sufriendo. O sea, el sufrimiento de un niño desde muy pequeñito es casi constante. Yo diría que desde que empieza a llorar. Y claro, pensar que no sufre, claro que sufre. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Acostumbrarle a decirle que todos sufrimos, él lo ve en la televisión, que todo el mundo sufre, o sea que hoy día es algo normal, pero que ese sufrimiento hay que ofrecérselo a Dios, ¿no? Que hay que acordarse de ofrecérselo a Dios. Dice, bueno, como es decir, yo sufro, tengo un acto de presencia y lo ofrezco por algo. Quizás haya que empezar a los 3 o 4 años, pero
no puedo fijar la edad porque algunos niños podrán empezar antes. Por lo tanto, padres, aprovechemos a explicarles a los hijos que el dolor es algo bueno. Qué frustración sería sufrir un dolor y no saber por qué, o no, de alguna manera, sobrenaturalizarlo. Porque el dolor, como tú decías, va a llegar de todas maneras. Qué bonito es que lo podamos ofrecer por otras personas. Muy bien, Ana. La relación de la Santa Misa con el amor a Dios es evidente. ¿Nos puedes hablar de cómo vivir la Santa Misa en familia? José María, la Santa Misa es el centro de la vida interior del cristiano, es el amor, donde lo vamos a concretar también. Y evidentemente se transmite a los hijos con el ejemplo de los padres, unos padres que tienen especial cuidado de no faltar a misa los domingos, que planean esa misa. Me encanta que la Iglesia, siendo madre, inclusive ha puesto, podemos vivir ese precepto desde el sábado si una familia quiere hacer una excursión familiar, etc. Entonces, si los hijos ven que hay especial cuidado en no faltar y cuidarla y vivirla, pues se transmite definitivamente, es una forma de vivirla. Además, pienso que si los padres hacen planes de acción alrededor de esto, podemos concretarlo en que conozcan las partes. Un niño cuando se le dice en su casa, vamos a entrar, el padre va a ir vestido de tal color, ¿por qué el sacerdote besa el altar? ¿Cuál es la antífona de entrada? El niño pone mucho más atención, la disfruta, la entiende y es una forma de vivirla con mucho más devoción. El ejemplo, qué importante es, recuerdo una anécdota de Juan Pablo II que siempre mencionaba que el causante de su vocación era su papá, que una vez en la Eucaristía, después de haber recibido el cuerpo de Jesús, estaba rezando arrodillado y lo vio con tanta devoción que eso le impactó profundamente y lo recuerda constantemente. José María. Es una responsabilidad sobre nuestros hombros muy fuerte como padres. Porque de alguna manera estamos ayudando a salvar las almas de nuestros hijos, ¿no? Muy bien, Cristina. ¿Qué papel, siguiendo con el peso en los hombros, qué papel tienen los abuelos para educar el amor a Dios en la familia? Mira, José María, si bien los primeros y principales educadores de los hijos somos los padres, en este campo creo que los abuelos tienen muchísimo para dar y para aportar. Sobre todo porque generalmente tienen una relación muy cercana, muy fluida, muy de confianza con sus nietos. Entonces, en las primeras edades, desde ese cuento, de esa historia de la vida sagrada, desde esas pequeñas devociones, confirmando y reafirmando las que les enseñó su madre, ayudándolas a repetir, preparándolo para la primera comunión, tomándole las preguntas del catecismo. Y luego más adelante con el cariño, con la presencia permanente, ¿no? Me gustaría en este caso contar una pequeñísima anécdota de una abuela que había hecho un plan de acción con su nieto y que consistía en que cada vez que lo llevaba al parque a jugar, en el parque había una hermosa imagen de la Virgen del tamaño aproximado del niño, rodeada de flores en un cantero. Entonces, cada vez que iban, el niño le tiraba un beso. Pero una tarde se olvidaron de hacerlo. Entonces la abuela al salir se detuvo y le dijo, nos olvidamos de besar a la Virgen. El niño ante esa realidad y para compensar el olvido, sale corriendo, pisa las flores y le da un abrazo a la Virgen y un beso. Y lo más hermoso de esta historia real es que un señor que pasaba por ahí viendo la escena comenta, la verdad que en el mundo hay esperanza. No, la verdad es que es un ejemplo muy bonito y también inclusive yo recomendaría a los padres que cuando entren en una iglesia busquen el altar, donde está la Eucaristía, y lo segundo que hagan es que busquen la imagen de la Virgen, que nos hará de alguna manera vivir mucho mejor los momentos que estemos en la iglesia, ¿no? Es costumbre del programa recibir unas llamadas. Solemos recibir dos de diversos países que nos preguntan acerca de familia y educación. Pasemos a recibir la primera. ¿Cómo podrá mantenerse firme la fe que han recibido en casa nuestros hijos para que no se dejen impresionar por esos diosesillos falsos que tratan de conquistarlos? Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? La contestaría yo, si te Por parece, favor. José María. Unos padres que durante la educación, la etapa en que han educado a sus hijos, han tratado de que sus hijos creyeran en Dios,
esperaran todo de él y después lo amaran con todo su corazón, seguramente, a pesar de que puede haber en algún momento alguna aparente vacilación, tienen que tener muchísima fe de que eso que han sembrado va a fructificar. Y como siempre, y creo que ha salido muchas veces, el ejemplo, que no es un modo de educar, yo creo que es el único, el primero para educar. Y mantenerse, en la medida en que los padres sean coherentes con esas enseñanzas y los hijos los vean luchar en ese sentido, yo creo que no se van a sentir tentados, por lo menos en forma definitiva, por esos dioses falsos, que es verdad que nuestra sociedad hoy no los presenta con tanta intensidad. Es el ejemplo de que se huye del dolor, cuando el dolor, bien entendido, te puede hacer mucho más feliz, ¿no? Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué nos recomiendan para poder aumentar nosotros la devoción a la Santísima Virgen María, principalmente en nuestro hogar, y luego que nosotros podamos transmitirles a las demás familias de también tenerle una gran devoción a la Virgen María? Muchas gracias. ¿Quién quisiera contestar? Pues María, evidentemente que las familias damos ejemplo a otras familias en ese cariño. Y yo creo que lo fortalecemos cuando las familias nos ven naturales en el trato a la Virgen, viéndola que es nuestra madre, en nuestro trato habitual. Yo creo que no es un asunto de poses, ni mucho menos, sino es con naturalidad, en cosas sencillas, contándole nuestras cosas, que otras familias vean que vamos de romería y que llevamos a nuestros hijos y que nos lo pasamos bien, que le contamos nuestras cosas, que es un cariño de eso, de un hijo hacia su madre. Y aquí quería decirle a las personas que nos escuchan, que nos ven, que quizás se han tomado por sorpresa, que nunca han tenido, no han formado en sus hijos o en otras familias el cariño a la Virgen. Pero como ella es el camino segura para llegar a Jesús, que no se olviden que pueden retomarlo hoy, que lo que no hayan hecho, yo creo, es que tienes un mensaje de esperanza, ¿verdad? Pueden empezarlo hoy, el cariño a la Virgen, tal vez va a tocar un poco más de paciencia y dedicación, pero que la gente sienta en ese sentido una gran esperanza. Una madre siempre nos recibe por favor, con y además los brazos va a ser de abiertos. hijo pródigo y todo. Siempre está dispuesta. Nada, muy bien. Bueno, pues muchas gracias y un poquito, ya para terminar, le voy a pedir al Fernando Corominas que nos haga el cierre de este programa sobre la educación diferente. Don Fernando, ¿cuál es el mensaje final que les envía a los padres que han visto este programa? En este programa se han repetido múltiples veces, acaba de decirlo Cristina, que los padres son los responsables de la educación de los hijos. Hay quien dice que no hay hijos malos, sino hay padres que han tenido problemas. Bien, yo creo que los padres en este momento tienen más facilidades de aprender a educar que nunca. O sea, se conocen todo el tema de los periodos sensitivos que se ha hablado aquí, toda la forma de hacerlo, la educación en positivo, educar la prevención. Se han dado datos más que suficientes para poder decir que los padres en este momento tienen la gran oportunidad de poder aprender y educar con unas garantías muy fuertes. Por lo tanto, yo animo a los padres a que estudien, a que trabajen. Precisamente estos 13 capítulos hacen un compendio cerrado, completo, de lo que podría ser un curso de educación familiar para los padres. O sea que es un punto importante donde en estos capítulos pues, realmente se puede aprender a educar. En los padres muy importante es tener un proyecto educativo para cada hijo, la prevención. Y si hay algo que realmente los padres quieren dar a los hijos como herencia, por favor, la fe, el amor a Jesús, el amor a la Virgen. Es la principal herencia que unos padres pueden dar a sus hijos. Yo les animo a todos los padres a que estudien. Y lo más que puedo hacer es decirles que el Instituto Europeo de Estudios de la Educación, a los cuales pertenecemos todos, los profesores que estamos aquí, estamos dispuestos a ayudarles. Estamos dispuestos a que nos escriban y hacer lo posible por... El objetivo del instituto es principalmente hacer, o sea, ayudarles a formar escuelas de familias para que luego ellos, con independencia, puedan ayudar a otros, llegar a mucha gente. Estamos dispuestos a ayudar a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y lo que yo diría de alguna manera, y para terminar, que recordemos el énfasis que Benedicto XVI nos está diciendo en que nos tenemos que formar, tenemos que ser fuertes en la doctrina de nuestra religión. Y la primera catequesis empieza en casa.
y nosotros en casa representamos a Jesús el Maestro enfrente de nuestros hijos. Entonces, anímense, trabajen, que al final lo que se recoge es muy bonito. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta siempre.